Hermanos y amigos, aquí estoy de nuevo con ustedes para compartir a esta hora la palabra del Señor. Es muy agradable para mí poder compartir con ustedes sabiendo plenamente que estamos unidos en espíritu y que ustedes reciben bendición acerca de la palabra de Dios, y yo también desarrollando mi ministerio de la enseñanza bíblica. Hoy quiero hablar de un tema muy especial, pero antes me gustaría invitarlos para que ustedes se suscriban a nuestro canal. Tenemos las redes por las cuales compartimos la palabra de Dios, y también pueden entrar a la página web que está al final del programa. Sin embargo, quiero decirles www.embajadoresdelreino.org. Usted entra a la página y allí encuentra la palabra de Dios, porque son de los mensajes que he grabado y que tengo ahí en la página, y otras informaciones muy interesantes. Hoy, al hablar acerca de este tema, de cómo Dios ha venido hablando, quiero mencionar un versículo de la Biblia en Hebreos capítulo 1 y el versículo 1 precisamente, que nos dice de la siguiente manera: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a hombres padres por medio de los profetas, o a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio del cual hizo el universo. Aquí dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. La pregunta surge: ¿cómo nos habla Dios hoy? Y quiero mencionar en una forma muy breve, a manera de bosquejo nada más, 6 maneras o formas como Dios nos habla. En primer lugar, de acuerdo a este texto, dice que nos habla por medio de su Hijo Jesucristo, el que hizo heredero de todo y por medio del cual instituyó el universo. Así que nosotros, a través de Jesucristo, nosotros escuchamos la voz de Dios. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra predicando la palabra de Dios, estaba siendo el vocero del Padre aquí en la tierra. Así que Dios nos habla por medio de su Hijo, quien nos redimió y se encargó de llevar nuestros pecados y hablarnos de diferentes maneras, dejándonos escrito el Evangelio de la salvación y el Evangelio del reino de Dios. En segundo lugar, Dios habla por su palabra. Precisamente, el Señor Jesucristo fue llamado el Verbo de Dios. Y si uno mira la traducción de Reina Valera del 60, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero en las versiones modernas habla de la palabra, porque la palabra verbo es logos y palabra es logos, así que lo que cambia es el idioma. El verbo es en el original hebreo y logos, pero al hablar de la palabra es el mismo sentido de logos. O sea, Jesucristo es la palabra, y por medio de la palabra nos habla Dios. Y dice en la versión Reina Valera del 60: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En las versiones modernas dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que Dios habita por medio de la palabra, nos habla y está con nosotros. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos habla, nos revela cosas y nos dice cosas y órdenes inclusive. Aquí no hay tiempo de hablarlo, pero es importante entender que el Espíritu Santo habla cosas muy concretas y nos indica. El Señor Jesucristo dijo: cuando venga el Consolador, Él les enseñará todas las cosas y hablará lo que yo les recordará, lo que yo les he hablado. Así que el Espíritu Santo nos habla y nos recuerda las enseñanzas de Jesús, pero muchas otras cosas también nos dice el Espíritu Santo. Así que esta es la tercera manifestación de la voz de Dios. En cuarto lugar, Dios nos habla por medio de la naturaleza. En el libro de Romanos,
encontramos que nos dice Romanos 1, versículo 20, dice: porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hace claramente visible desde la creación del mundo y puede comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Note que se revela la voz de Dios a través de la creación de la naturaleza. Así que esta es otra forma, cuando nosotros vemos los valles, vemos los cerros, las montañas, los mares y todas las cosas que hay en la naturaleza, inclusive el canto de las aves, el murmurar de las aguas y muchas cosas, nos habla de que esto tiene un creador. Dios nos habla por medio de la naturaleza. En quinto lugar, Dios nos habla a través de la historia. La historia narra lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Y por eso es que nosotros, cuando tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que nos cuenta la historia de cómo Dios creó el universo y cómo Dios sostiene el universo, como dice Hebreos, que el Señor sustenta el universo, podemos nosotros comprender que Dios nos habla a través de la historia. Y en sexto lugar, Dios nos habla a través de la profecía. En el Antiguo Testamento, sobre todo, los profetas decían: así dice el Señor, y luego lanzaban la profecía porque era una revelación de Dios. Hoy día hay mucha falsa profecía que no es de Dios, pero eso no quiere decir que no haya verdadera profecía. El hecho de que falsifiquen lo legal, lo bueno, lo correcto, no quiere decir que no exista eso. Pasa como con el dinero. Ustedes pueden falsificar y conocer un billete falso, pero eso no quiere decir que no hay billetes verdaderos. Los hay, lo que pasa es que otras personas falsifican lo verdadero. Y así pasa con la profecía falsa. Los falsos profetas y las falsas profecías no indican que no hay algo genuino y verdadero. Dios nos habla por medio de los profetas y necesitamos entender que estas 6 maneras de Dios hablarnos nos indican que Él es una realidad. Dios habla hoy de diferentes maneras. Este es apenas un bosquejo, pero de esto pudiéramos hablar muchas cosas interesantes en detalle, tal vez a futuro. Y espero que a través de esto usted se preocupe por estudiar la Biblia, por escuchar a Dios, por oír al Espíritu Santo y también por observar la naturaleza, la historia y lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Que Dios les bendiga y espero que estas reflexiones nos ayuden a crecer un poquito en la vida espiritual. Bendición para todos y hasta nuestro próximo programa.